¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Desafíos. Soy Ricardo García Santander, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema interesantísimo esta noche que no solamente tiene que ver con Guatemala, sino con otros países de Centroamérica como Nicaragua y Honduras, donde ya está operando, donde ya está trabajando este proyecto piloto de micropensiones en Centroamérica que recientemente ha sido presentado. Se habla de un plan programado de retiros para microempresarios. Es importante que usted conozca cuál es la realidad en Guatemala, donde aproximadamente el 80% de la masa laboral se mueve en lo informal. ¿Cómo hacer para llegar a la vejez y tener realmente un seguro, una protección en materia económica si mis recursos son limitados? Pues la intención fundamental de este programa es crear una alternativa válida y segura y sobre todo muy beneficiosa para esas personas. Así que esta noche con los integrantes de este programa vamos a platicar sobre cómo se está implementando, pero por sobre todas las cosas, qué tipo de personas pueden beneficiarse con el mismo. Ese es el tema que nos ocupa esta noche en Desafíos. Con el paso de los años, la cantidad de personas ancianas aumenta. Un último estudio de Naciones Unidas dice que en el 2050, cerca de 1.000 millones de personas tendrán más de 65 años. Este impone un gran reto para las economías mundiales y Guatemala no es la excepción. Mayores servicios de salud, atenciones especializadas para ancianos y una mejora en el sistema de pensiones, lo que requiere una estrategia en el largo plazo. En el país el tema es de urgencia, tomando en cuenta el bajo número de afiliados al Seguro Social, lo que marginaría en el futuro a muchos guatemaltecos que hoy mantienen sus microempresas en el día a día. Ante ello, la red de microfinanzas está planteando una alternativa para este grupo que podría ser mayoritario, un servicio de micropensiones que permite el acceso a muchos que hoy están en la informalidad para poder planificar financieramente su vejez. De eso hablamos hoy, a continuación, en Desafíos. Bueno, lo acabamos de ver en este reportaje introductorio. Todos reconocemos la importancia de las micropensiones, qué hacer cuando llegamos a la vejez, cuando no trabajamos en relación de dependencia y bueno, llega una edad en la que realmente necesitamos un recurso. Afortunadamente ya hay soluciones que surgen desde hace muchos años en países latinoamericanos, pero que ya están en Guatemala. Y esta noche queremos hablar de ese tema, conocer un poquito más de qué se trata y quiénes se pueden beneficiar con estas micropensiones. Un tema interesante para abordar esta noche en Desafíos, por eso me da mucho gusto presentar en primer lugar al licenciado David Lemus Pivaral, él es coordinador regional del Plan Programado de Retiro. Buenas noches. Sí, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros el ingeniero Reynold Walter, que es presidente de la Red de Microfinanzas de Guatemala y presidente, además del Comité Técnico del Proyecto del Plan Programado de Retiro. ¿Cómo están? Muy bien, gusto saludarlos. Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, es todo un tema. No es un tema menor. Realmente uno dice, bueno, en mi época de juventud, con mi microempresa, con mi propio proyecto, voy generando mis recursos para el día a día, pero tenemos que ocuparnos y pensar en la vejez también. Es un tema fundamental, ¿no? Así es, totalmente. De acuerdo a estadísticas a nivel mundial, se observa un fenómeno donde la tasa de natalidad disminuye, tanto en los países llamados de primer mundo, en los países de ingresos medios y también en los países en vías de desarrollo. Disminuye la tasa de natalidad y se observa un fenómeno donde las poblaciones mayores tienden a crecer más, de manera tal que la clásica pirámide poblacional que estudiamos nosotros en la universidad hace muchos años va cambiando y se va abriendo y se va abriendo, significa que cada vez hay más poblaciones mayores. En algunos países, inclusive, el número de nacimientos o niños entre 1 y 5 años será igual prácticamente a los adultos de 65 o más. Eso significa lo que usted mencionaba, debemos de poner atención a las personas adultas mayores. Debemos decir que en las últimas décadas el panorama cambia. Antes una persona quizás a los 50, estamos hablando de muchas décadas atrás, 50, 60 años, ya pensaba que tenía que retirarse. Hoy podemos decir que uno puede ser productivo más allá de los 60, o sea, todos esos estereotipos que habían que no, después de los 60 es más complejo, y uno puede ser productivo hasta la edad que uno quiera ser productivo, ¿verdad? Claro, por supuesto. De hecho, el sector en el que nosotros nos enfocamos, microempresarios, autoempleados en la base de la pirámide, es gente que va a trabajar hasta donde las fuerzas den, ¿verdad? Pero se va perdiendo productividad.
Y eso es lo que preocupa, ¿verdad? Como es un trabajo muy personal, muy directo, muy metido de manos en el asunto, la gente va perdiendo productividad y sus ingresos se pueden ir reduciendo, ¿verdad? Y ahí es donde el producto nuestro trata de entrar como un apoyo para ellos. Bueno, y debemos decir que en nuestra Latinoamérica la cultura del ahorro no está muy desarrollada, pero además no está desarrollada porque no podemos ahorrar muchas veces, claro, como que estamos muy acostumbrados a vivir al día. Entonces, honestamente, esa es una realidad que hay que entenderla, ¿no? Justamente el viernes que hacíamos un evento para mostrar los resultados que llevamos a la fecha en la implementación del proyecto piloto de micropensiones en Centroamérica. Este es un programa que venimos ejecutando con el apoyo del BID, del FOMIN, de la Cooperación de Luxemburgo, una organización importante, Ducado de Luxemburgo. Ese tema que estamos tocando ahorita era uno de los temas, cómo crear cultura, justamente cómo crear cultura para el ahorro. Y en este caso es una cultura para la previsión, es decir, para que las personas adultas mayores puedan tener ingresos en su edad adulta cuando su capacidad productiva disminuye. En Guatemala, ¿cómo está la realidad en función a las personas que trabajan con relación de dependencia, que obviamente desde el punto de vista patronal se ha hecho el aporte necesario? ¿Cómo está esta realidad? Porque vemos que hay un número muy importante de emprendimientos, de micro y pequeños empresarios. ¿Cómo está el mapa guatemalteco? Bueno, de hecho, hace unas noches de una conferencia el licenciado Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, mencionaba que el empleo informal alcanza el 80% en nuestro país. 80%. Así es. Y en general en Centroamérica la cobertura de la seguridad social no sobrepasa el 17% de la población económicamente activa. Entonces quiere decir que estas personas, microempresarios, autoempleados, difícilmente tienen acceso a este tipo de sistemas, ¿verdad? Y lo que hay en planes privados, que como bien mencionaba ya se conocen en muchos lugares del mundo, son planes para otro nivel económico, ¿verdad? A través de los bancos, a través de aseguradoras. Muchas offshore, pero realmente correcto, que implica una inversión muy alta. Exacto, y no hay acceso para la gente que está en niveles bajos de la pirámide, ¿verdad? Bueno, y esa es una realidad que en Guatemala existe. Usted cuando hablaba de este 80%, estoy seguro que muchas de esas personas que ya están cercanos a la edad de retiro o de empezar a gozar de otros servicios, seguramente pertenecen a esa categoría de gente que no tiene mucho dinero, no tiene mucho poder adquisitivo, ¿no? Sí, pensando en eso, el programa nuestro, por ejemplo, permite que entren personas de 60 años, de 65 años, que todavía puedan ingresar, porque el plazo mínimo para hacer aportes es de 5 años. Entonces, a 5 años plazo pueden ya tener una renta las personas que están ya avanzadas. Vamos a meternos llenos, si les parece, luego de la pausa, porque hoy, esta noche, primero queríamos dar un contexto general de cómo está la situación, qué pasa en países latinoamericanos, la cultura de ahorro que no se ha desarrollado demasiado en nuestros países latinoamericanos, pero como consecuencia, obviamente, de las circunstancias económicas en las que vive nuestro país y muchos otros temas interesantes que queremos abordar con ustedes en relación a este tema. ¿Cómo acceder? ¿De qué se trata? Bueno, realmente son muchas las preguntas que queremos responder esta noche, así que hacemos una pausa y ya volvemos con desafíos. Hay mucho más.